vamos a pasar a una enseñanza. Yo estaba orando qué enseñar hoy, pero estamos en una serie de enseñanzas. Estamos viendo, si lo ponemos en la pantalla, lo que es ser como Cristo. Ese es el propósito de una iglesia, modelar a Cristo. Que una persona que se dice cristiano, dice la Biblia que cristiano es un pequeño Cristo. Entonces nosotros tenemos que ser más como Jesús. ¿Sí? Ahí sí se puede ver en la pantalla. Y para ser como Jesús hay 3 etapas. ¿Sale? Vamos a verlas. ¿Cuáles son esas 3 etapas? ¿La puedes decir conmigo? Número 1, número 2 y número 3, glorificación. Entonces, en la etapa del ser humano, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero no solo queda ahí. Para muchos eso quisieran, morir y ya, ¿no? Pero Dios es un Dios eterno que trasciende el tiempo. Dicen que una vez un pastor llegó a un púlpito mucho más grande, un escenario más grande, con una pita blanca enorme que dio vueltas por todo el escenario, y en la punta de la pita tenía 10 centímetros de color café. Y le dijo a las personas que estaban ahí, les dijo: esta pita representa la vida del ser humano. Y cuando vieron la pita dijeron: wow, es mucho. Dice: y estos 10 centímetros representan la vida del ser humano en la tierra, donde pasaremos la eternidad. ¿Sí? Es mucho más. No podemos imaginar cuánto tiempo tenemos por vivir. ¿Escuchaste? O sea, esta etapa de vida, el tiempo que Dios nos conceda es temporal. Va a pasar, pero Dios es un Dios eterno, y por eso nosotros tenemos que conocer a Dios en la tierra, porque después de esto sigue algo más. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Dios? Número 1, nos salvó, murió por nuestros pecados, porque somos pecadores y estamos separados de Dios. ¿Qué significa salvación? Él nos salva, nos hace santos y nos aparta. Después que nos hace salvos, ¿sí?, nos santifica. ¿Qué es santificación? Limpiar a esa persona. ¿Sí? Lo dijimos al inicio de la serie. Es como cuando tú te encuentras un utensilio de cocina, una olla en el basurero. Pasas por ahí, la ves sucia, pero dices: oye, esa olla está bien. Tú la sacas del basurero. Eso es salvación, sacarlo del pecado. Pero esa olla está sucia. ¿Qué hay que hacer? Lavarla, echarle quitacochambre, remojarla en cloro, hervirla hasta que la presentas y tú dices: esa olla ya está bien, ya me va a servir, y tú la cuelgas en tu cocina de adorno. ¿Para qué rescataste esa olla? Para usarla. Dios te rescató para usarte. ¿Escuchaste? Dios te salvó. Voy a hacer un círculo. Dios te salvó para salvar a otros. ¿Escuchaste? Todo lo que nosotros vivimos tiene un propósito. Por algo vivimos lo que vivimos, porque eso nos va a servir para ayudar a otros y enseñarles el camino. Y el camino se llama Jesús. Entonces Dios en el proceso de la vida nos va a ir limpiando, nos va a ir santificando, quitando el pecado de nosotros. Esos temas ya lo vimos. Y ahora va a llegar un momento en que vamos a ser glorificados. ¿Qué es esto? Se nos va a dar un cuerpo nuevo. ¿Qué es glorificación? Un cuerpo nuevo. Con ese cuerpo podremos vivir por la eternidad. Este cuerpo se va desgastando. ¿Sí? ¿Cuántos ya tenemos canas? ¿Cuántos ya se agachan y dicen: antes yo me paraba rápido y ya te quieres levantar y este cuerpo se va desgastando? Es normal, es natural. Por eso Dios nos tiene que dar un cuerpo nuevo. ¿Sale? Mira el tema que vamos a desarrollar. ¿Por qué vemos este tema? Porque la clase pasada o el tema pasado fue
¿A dónde van las almas después de morir? Y ya vimos que hay dos lugares, o el cielo o el infierno. No hay otro lugar, ¿sí? La iglesia tradicional inventó, por decirlo así, lo que se conoce como el purgatorio. Entonces, hoy veremos ese tema. ¿Sale? ¿Qué tema vamos a ver? ¿Existe el purgatorio en la Biblia? Lo vamos a desarrollar. ¿Sigue? Y mira este texto. Alguien o todos, si lo pudieran leer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Ok, en Daniel dice, Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen, los que ya murieron, en el polvo de la tierra serán ¿qué? Despertados. Pero tú dices, bueno, pero si ya eres polvo, alguien que murió hace mucho tiempo, ya no queda nada, se le dará un cuerpo nuevo. Unos van a ser despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Mira lo que dice Juan. Estos dos textos ya lo vimos la clase pasada. Pásalo, Sergio, por favor. Dice en Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, ¿cuándo qué? Todos los que están en los sepulcros oirán la voz. Al sonar de las trompetas, aquellos que estén muertos oirán la voz. ¿Qué más? Y los que hicieron lo bueno saldrán ¿qué? A resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de ¿qué? De condenación. Entonces, la glorificación es darnos un cuerpo nuevo a todos. El problema que unos va a ser para vida eterna, ¿sí? Qué bendición, y otros para condenación eterna. Pero Jesús pagó por nuestros pecados, ¿sí? Jesús ya hizo su parte. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no creemos en esa verdad, ¿sí? No creemos que Cristo fue real, ¿sí? Que Cristo murió, que Cristo resucitó de entre los muertos. Cuando los discípulos lo vieron resucitado, para ellos fue impresionante, ¿sí? Ver a Jesús en la cruz, ver a Jesús muerto, su esperanza, su líder, su guía espiritual que había muerto y había una esperanza. Al tercer día lo vieron resucitado con un cuerpo nuevo, con evidencias de su muerte, llagas en sus manos, agujeros en sus manos y en su costado. Jesús murió como hombre, pero él resucitó como Dios. Amén. O sea, humanamente él murió siendo Dios, y él resucitó para demostrarnos que después de esta vida hay algo más. Amén. Vamos a avanzar. En la Biblia enseña que hay dos lugares. Aquellos que mueran sin Cristo se conoce como el juicio del gran trono blanco. Lo vimos la clase pasada, está en internet, ¿sí? Lo pueden ver en YouTube para seguir la enseñanza. Hay un juicio para aquellos que mueren sin Cristo. Y también está otro lugar que es el tribunal de Cristo, donde Cristo va a juzgar a los que son de Dios, pero van a ser más para sus coronas, porque va a haber premios. Amén. Para aquellos que sirven a Dios. Pásalo. Solo hay dos lugares, el cielo y el infierno. Todos, dice la Biblia, que nacimos muertos, separados de Dios. Vino Jesús a darnos vida, a rescatarnos de ese pecado, para no solo vivir en paz en esta vida, sino vivir en paz por la eternidad. Yo creía que todos éramos hijos de Dios, cuando entendí que no todos éramos hijos de Dios, que estábamos muertos en pecado. Y aquel que está en pecado, hay tres sentimientos que surgen en su corazón cuando peca, que es miedo, culpa y vergüenza.
Y una persona en pecado vive en esa condición, con miedo, con culpa y con vergüenza. Cuando es perdonado, se quita el miedo, se quita la culpa, se quita la vergüenza, vive en vida nueva y ahora tiene un propósito de vida: salvar a otros. Amén. Ese es el propósito de Dios, que tú y yo seamos esa fuente de bendición para salvar a otros. Amén. Y nosotros tenemos que creerlo. Muy poca gente lo cree en verdad, o sea, lo sabe. Pero si nosotros supiéramos que después de morir hay un cielo y un infierno, tu vida no sería igual. ¿Vivirías para qué? Para agradar a Dios. No te preocuparías tanto por cosas pasajeras, por lo material. Te esforzarías. Tenemos que esforzarnos, amén. Pero tenemos que tener paz en nuestro corazón y vivir lo más agradable posible. Pero algo bien importante, que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y ahora somos dirigidos por Dios, y esa ausencia de Dios se va, esa soledad se va y ahora eres dirigido por Él. Amén. Ok, vamos. Te quiero pasar un video. Demora como 4 minutos, 3 minutos. Cómo la iglesia malinterpreta algunos textos. ¿Sí? No hablo mal de ninguna religión. Si lo puedes, pues se puede proyectar. Pero quiero que veas cómo las personas toman textos de la Biblia, ¿sí? Los sacan de su contexto y pueden hacer una herejía, pueden hacer una doctrina y desviarnos del propósito de Dios. Entonces quiero que lo veas un momento y lo vamos a comentar. Adelante, observa. Lo que he tenido ha sido sobre el purgatorio. Súbele. Aunque he visto muchos videos suyos en los cuales usted habla de que no es una segunda oportunidad para el pecado. Si le puedes subir un poquito más. Pero quiero saber en sí de qué textos bíblicos se basa el purgatorio o esa doctrina que es del Señor. Es lo que quiero saber. Gracias. No se me vaya, para que podamos entablar una conversación así sencilla. Exacto. Mateo capítulo 5, versículo 25, ahí nos dice la palabra purgatorio y no la busquen en la Biblia porque no existe. ¿Se vinculó o no? Estamos en vivo, así que hay fallas técnicas, no se preocupen. Ok. La palabra no. ¿Existe? La doctrina. Eso sí existe. Mateo 5, 25. Encontramos la doctrina. Si quiere usted la lee. La tiene ahí en el... Sí, pero no sé si igual porque esta es la Reina No me Valera. importa. No importa. No, Ok. me gusta que la lea de ahí. Espérese usted. Mateo, ¿qué? 8. Mateo 5, 25. 5. Porque de la Reina Valera, no, es la Reina Valera, de que él tiene. Ok. Es porque es que los hermanos separados hay que leerle con la Biblia de ellos. Exacto. Para que ellos no digan que está en la Biblia de nosotros y en la Biblia de ellos no está. Ok, 5:25. En adelante. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. A ver, dime aquí, ¿quién es el juez? Dios. Dios. Mientras vamos de camino, nosotros, ¿a dónde se refiere? En la vida. En la vida. Siga. Cuando llegamos al juez, que ya morimos. Siga. Y el juez al alguacil, y seas encarcelado en la cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Entonces hay una cárcel. A esa cárcel nosotros la llamamos purgatorio. No la llamamos cárcel, la llamamos purgatorio. Pero Jesús la llamó cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Usted puede decir, esa cárcel es el infierno. Nosotros decimos, no es el infierno, porque Jesús ahorita va a decir que de esa cárcel sale. Y del infierno nadie sale. Tampoco es el cielo, porque el cielo no es una cárcel. Pero Jesucristo muestra que cuando una persona muere,
va a ir a una cárcel si todavía no ha arreglado las cuentas bien, si muere en pecado. Va a ir a una cárcel. Siga, será encarcelado. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pregunto, ¿algún día saldrá de esa cárcel? Sí, hasta que pague el último. Ajá, y pregunto, ¿cuál es esa cárcel? ¿El infierno, el cielo o cuál sería? Según lo que yo, pues, y lo que usted acaba de decir, es un lugar, un estado de la persona, del alma, en el cual tiene que pagar lo último que hizo en esta tierra hasta que Entonces, pueda llegar a eso nosotros llamamos purgatorio. Verdaderamente la palabra purgatorio no existe. Pero como dice que tiene que pagar, a eso lo llamamos nosotros purgatorio. Porque es una parábola, disculpe. Porque sí, porque es un ejemplo, una parábola, para decirnos que en esta vida hay un perdón, pero que si no lo aprovechamos, allá tenemos que pagar hasta el último centavo. Es decir, de otra manera, que la misericordia de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que si aquí la persona murió en pecado, Dios le da la oportunidad de que allá lleve candela un rato y pague hasta el último. Por ejemplo, con ejemplo nos entendemos. Gracias. Mire, hermano. ¿Sí lo vieron? ¿Qué texto usó? Mateo 5. Ahora vamos a ver las escrituras. Ponlo en la Biblia. Nosotros como estudiosos de las escrituras tenemos que saber que hay reglas de interpretación, ¿sí? Y hay una regla muy importante que se conoce como la regla del contexto. Imagínate que yo le escribo una carta a mi esposa de amor, ¿no? O tú le escribes una carta a tu esposa de amor y le dices que la vas a ver a las 6 de la tarde y le vas a llevar rosas y tú le dices todo lo que vas a hacer con ella en la cita, en dónde la vas a ver. Y esa carta, sin querer, a la hora que tú metes tu mano para sacar las llaves de tu casa, se te cae. Y la vecina se encuentra la carta y dice, oye, mira, mi vecino me va a ver a las 6 en el restaurante. Pues a mí no me gusta el vecino, pero a mí me gusta comer. Entonces yo voy a ir a verlo. Y se va a las 6 la vecina porque ella piensa que esa carta es para ella. ¿Para quién es la carta? ¿Para quién es la comida? ¿Para quiénes son las palabras de amor? Para tu esposa. Entonces, nosotros tenemos que saber que cada carta que fue escrito tiene un autor, tiene a quién se le escribió y tiene algo que se llama contexto. ¿Cuál es el contexto de ese texto? Entonces, yo no tengo que sacar un texto, dos textos y hacer que diga lo que yo quiero. ¿Sí me explico? Sale. Vamos entonces, ahí dice reglas de interpretación y se llama la regla del contexto. Nosotros venimos a la Biblia a aprender, a leer y a estudiar la Biblia. ¿Sale? Vamos. Pásalo. Ahí está. Fue hasta en el año 1209, te lo comento, que Stephen Lawton dividió la Biblia en capítulos y versículos. O sea, esas cartas cuando fueron escritos no tenían capítulos y versículos. Hoy tú ves la Biblia y te dice capítulos y versículos. Hasta el año 1209 fue cuando se empezó a poner capítulos. Luego en el año 1555, el impresor Robert Einstein introdujo los versículos en el margen, de cada capítulo. ¿Y en el año cuál? 1565, Teodoro de Beza introdujo los versículos dentro de cada capítulo, composición que llega hasta nuestros días. O sea, una carta, las cartas que escribieron no tenían capítulos ni versículos. Se le introdujeron, ¿para qué? Para ayudarnos a nosotros a poder dividir. Pero mira hasta qué año. Y desde 1565 hoy tenemos las Biblias como las conocemos el día de hoy, pero nosotros tenemos que leer toda la carta para entender todo el mensaje.
Yo no puedo agarrar 1 o 2 versículos y hacer lo que yo quiera. ¿Sale? Entonces, vamos al texto y vamos al contexto. Ellos nada más leyeron el 25 y 26. Nosotros tenemos que ver el contexto. En Mateo 5, si tú tienes tu Biblia, dice en Mateo 5:1, y Jesús subió al monte y comenzó a enseñar. Entre muchas cosas comenzó a enseñar cosas de la ley. Y en el 21, él dice a sus discípulos, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? Espérame, regrésalo, a ver si aparece. El tema, si quienes traen Biblia, busquen por favor Mateo 5:21. Los que traen. Algunos traen títulos en su Biblia. ¿Qué título trae en tu Biblia? Jesús y la ira. ¿Alguien trae otro título que no sea Jesús y la ira? De los que traen Biblia. No. Aquellos que introdujeron capítulos y versículos ya le pusieron también el concepto del estudio. Entonces, ¿de qué va a hablar Jesús? De la ira, del enojo. ¿Sí me explico? Ese es el tema que va a desarrollar Jesús en la enseñanza de sus discípulos. ¿Vamos? Entonces dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? ¿Qué dice la ley? No matarás. ¿Sí? Jesús, nosotros la conocemos como la ley real. Jesús está por encima de la ley. Amén. Porque Jesús va a la intención del corazón. Un ejemplo, Jesús, la Biblia dice en un mandamiento, no cometerás adulterio. Pero Jesús dice, si tú ya miras a una mujer para codiciarla, ya. ¿Qué está haciendo Jesús? Está yendo por encima de la ley para evitar el adulterio, porque el adulterio ¿de dónde sale? Del corazón del hombre. Amén. Y el único que puede cambiar el corazón, ¿quién es? Dios. Entonces, la ira que sale del corazón del hombre está también ahí. Entonces, Dios cambia el corazón. Entonces dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Sigue. Pero ¿qué dice? Pero yo os digo, Jesús se está poniendo por encima de la ley y está diciendo que cualquiera que se enoje contra su hermano, o sea, no lo ha matado, pero si ya hay rencor en su corazón, ¿sí? Será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga insensato, fatuo, ¿sí? Un fatuo es alguien que nunca va a entender. Le dice, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo, hermano? Si tú en tu corazón ya hay rencor, ya hay odio, cuidado, cambia tu corazón. Ese es el mensaje que Jesús está hablando con referente a la ira. ¿Sigue? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿por qué quieres traer una ofrenda al altar? Porque quieres agradar a Dios. Amén. Pero tú quieres agradar a Dios, pero en tu corazón odias a tu hermano, no agradas a Dios. Tú quieres agradar a Dios y andas en adulterio, no agradas a Dios. ¿Sí me explico? Entonces dice, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar, tú vas contento con tu ofrenda. Imagínate que tú le llevas unas rosas a tu esposa, ¿no? Bonitas, recién cortadas, pero traes un chupetón por acá, ¿no? Y te ve la esposa. ¿Qué hará con las rosas? Te las va a dar en la cabeza. ¿Sí me explico? O sea, no es lo que tú le des, sino es lo que yo hago en secreto. Entonces, ¿qué estás diciendo Jesús? Si tú, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano trae algo contra ti, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, vaya usted a reconciliarse primero contra su hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué directrices está dando Jesús? Que no tengas problemas con las personas. Pero el principal problema es nuestro corazón. Amén. Si tú sabes que estás mal,
mejor ve y arréglate con tu hermano, con tu hermana, con quien sea, con el hermano de la iglesia, y entonces eso va a ser de mejor agrado a Dios que lo que tú le pudieras traer. ¿Sí? ¿De qué está hablando? De la ira. En ese mismo contexto, observa, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Pregunta, ¿quién sería el adversario? Mi hermano, con el que tengo problemas. ¿Es el diablo? No. Por eso es importante ver el contexto. Ponte de acuerdo con la persona que tienes problemas, que es tu adversario, ¿sí? Entre tanto que estás con él en el camino, o sea, en tu vida, ¿sí? No sea que el adversario, ¿quién es el adversario? Tu hermano, tu amigo, ¿sí? O la persona que sea, tu papá, tu mamá. Hay gente que está peleado con papá de años y no se hablan y no se saludan. Imagínense sus propios padres peleados. Dice, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario, o sea, con el que tienes problemas, te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Qué está diciendo Jesús? Que tal vez ese problema fue por alguna deuda económica, ¿no? Algún pleito, algún terreno, alguna circunstancia. Y entonces el adversario en su enojo ya no pudo hablar contigo. ¿Qué va a hacer? Va con las instancias correspondientes, ¿sí me explico? Te mete una demanda y te mete a la cárcel. Y no vas a salir de la cárcel ¿hasta cuándo? Hasta que pagues, ¿sí? Hasta que hagas lo correcto, ¿sí? Dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues lo que debes, ¿sí? ¿Está hablando del purgatorio? No está hablando del purgatorio. Que alguien que cualquier persona, puede ser hasta pastores, a mí me ha tocado pastores que toda su enseñanza la toman para pedir dinero. Escuché un pastor que decía, ¿sabes cuál fue el pecado de Adán? ¿Cuál fue el pecado de Adán, hermanos? Que comió la fruta prohibida. No, dice, es que él no diezmó. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver el diezmo con el pecado? O sea, toda la enseñanza la basan mucho en dinero. Eso es sacar un texto que fuera de un contexto de una historia para que ese texto diga lo que yo quiero. Si tú sigues leyendo en el 27, los que traen Biblia, comienza a hablar del adulterio. ¿Alguien que lo tenga ahí? Comienza a decir, ajá, ¿qué dice? Amén. Y sigue la enseñanza de Jesús. En ningún momento habló del purgatorio, en ningún momento quiso dar esa enseñanza. ¿Qué hizo la iglesia? Porque a la iglesia tradicional le convino la historia del purgatorio porque eso le permitía a la gente mantenerla en temor, ¿sí? Y había algo que se llamaba las indulgencias, el pago por beneficios propios a la iglesia, ¿sí? Y por beneficios de aquellos que habían muerto. Entonces la gente pagaba para ayudar a la persona que había fallecido que saliera del purgatorio, porque en el purgatorio estaba siendo purificado con fuego, cuando la Biblia no enseña eso. Amén. Vamos a ver otro texto. Ya no quise seguir el video, pero el pastor toma el sacerdote, primera de Corintios 3, avánzalo y te voy a decir cuáles toma, avánzalo, donde está el asterisco. Ahí. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego serán reveladas. ¿Ya ves? La persona necesita pasar por fuego, dicen ellos. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué dicen ellos? Una persona que muere tiene que pasar por el fuego purificador del purgatorio para que entre al cielo. ¿Sigue más? Así si permaneciere la obra de alguno
que sobreedificó recibirá recompensa. ¿Sigue? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo se salvará, aunque así como por fuego. Entonces ellos te dicen que tienes que pasar a fuerzas por fuego, o sea, el fuego del purgatorio, para que tu alma se purgue y ya entonces limpio puedas entrar al cielo. ¿Sí me explico? ¿Por qué te enseño esto, hermanos? Para decirte que solo en la vida es la única oportunidad que tenemos y ya la tenemos ganada porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Dos cosas. Número uno, creer de todo corazón en Jesús, entregarnos a Él y Él cambiará nuestras vidas y cambiará nuestra eternidad. ¿Lo crees? Después de esta vida ya no puedes hacer nada por una persona que falleció. Entonces, son palabras no de tristeza, son palabras de esperanza. Hermano, arrepiéntase. Puedes decirle al que está a tu lado con todo respeto, hermano, arrepiéntase. Busque a Dios, entréguese a Dios. No espere, no hay otra oportunidad. Cristo ya hizo todo, hermanos. Imagínate de qué manera murió Jesús como para que después de muerto tengas otra oportunidad. Ya no la hay. En vida tenemos la oportunidad de ¿qué? De reconciliarnos con nuestros hermanos, de pedir perdón, de hacer el propósito por el cual Dios nos alcanzó. Entonces regresamos para ver el contexto. Cuando tú aprendes a estudiar la Biblia, te das cuenta que hay textos que tú dices, ¿cómo pudieron enseñar esto de esto si no tiene nada que ver? Mira, ¿de qué estaba hablando en este caso Pablo? Pablo estaba diciendo que había divisiones en la iglesia, ¿sí? Que estaba Pablo, que estaba Pedro también, y que ellos en la iglesia se estaban peleando de quién era su líder favorito. Y pasa dentro de la iglesia, ¿quién es tu pastor? No, pues mi pastor es fulano de tal. Ah, no, el mío es fulano de tal. Y el mío, o sea, había luchas por líderes. ¿Quién debe ser nuestro pastor, hermanos? Cristo, el Espíritu Santo. Él nos debe de guiar. Necesitamos un pastor que nos enseñe a escudriñar la Biblia. ¿Sale? Pero la iglesia estaba peleándose por eso. ¿Sí? Entonces vamos a leer el contexto y te vas a dar cuenta que nada que ver. ¿Sigue? Dice Pablo a la iglesia, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino que ustedes todavía son carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué les dice niños? En la vida hay tres grupos de personas, dice la Biblia, que hay niños espirituales, hay jóvenes espirituales y hay padres espirituales. Son niveles de madurez. Hay gente que puede tener 40, 50 años, pero son niños. ¿Qué hace un niño cuando pierden las canicas? Se enoja y agarra sus canicas, ¿no? Y ya no quiere nada, y ya se berrinche y llora y se pelea. El niño espiritual pelea por todo y por nada. Por todo pelea. Es inmaduro. No le gusta el compromiso y todo ve mal muchas veces. Si es el partido de fútbol y él es el de la pelota y se enoja con sus amigos, ¿qué hace? Pues ahí jueguen ustedes, agarra su pelota y se va. Entonces tenemos que crecer de niños a jóvenes espirituales. Amén. Y a padres espirituales. ¿Quiénes han ido a la casa de sus padres y han regresado con algo? Tú ve a visitar a tu papá o a tu mamá y en la mayoría de los casos algo te da. Llévate estos frijolitos, llévate, porque los papás son dados ¿a qué? A dar. Los papás ya no piensan mucho en ellos, ahora piensan en sus hijos, su beneficio. Un corazón de padre cobija. Amén. Un corazón de niño es egoísta, nada más piensa para sí mismo. Por eso
en el matrimonio tenemos que llegar a ser padres, porque un matrimonio de niños es triste, hay mucho egoísmo, nada más pensamos en nosotros. Bueno, eso estaba pasando en la iglesia, ¿sale? Dice entonces, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Sigue? Os di a beber leche y no viandas, porque aún no estáis capaces, ni sois capaces todavía. Mira, porque aún sois carnales, pues habiendo entre nosotros, ¿qué hace un carnal? Celos. ¿Qué más hay? Contiendas, divisiones. No sois carnales y andáis como hombres, le está diciendo. Es alguien que es celoso, que es inseguro, ¿sí? ¿Y por qué le dice Pablo esto? Dice, ustedes son carnales por esto. Porque diciendo uno de los líderes que había ahí, dice, yo ciertamente soy ¿de quién? De Pablo, o sea, del apóstol Pablo. Otros decían, no, yo soy de Apolos, era un predicador de esa época muy bueno. ¿No sois carnales? O sea, ¿quién debe ser tu guía? Ya lo dije. Dios, el Espíritu Santo, Jesús, su palabra. Pero ellos se sentían más que otros porque ¿quién era su líder? ¿Sí me explico? Ahí era en ese contexto. Sigue. Dice, ¿qué pues es Pablo y quién es Apolos? O sea, ¿quién es un pastor hoy en día? Trayéndolo. ¿Qué son los pastores hoy en día? ¿Qué son los líderes? Servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, si alguien te predicó el evangelio, esa persona es una servidora de Dios. Hermano, gracias porque usted me predicó el evangelio. Sí, está bien, pero tú no vas a adorar al hermano, ¿sí? Lo vas a honrar, respetar y hasta ahí. Dice, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. O sea, cada quien tiene sus dones. Sigue. Dice Pablo, yo planté. ¿Qué sería plantar? Predicarle a alguien de Cristo, ¿sí? Apolos regó. ¿Qué sería regar? Alguien que te enseñó, que te dio el discipulado, que te instruyó. ¿Sí me explico? O sea, tú cuando plantas a alguien, cuando tú le predicas el evangelio, esa persona, alguien más lo va a dirigir. Dice, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, sino Dios riega, gracias, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Los líderes no son nada, son instrumentos de Dios, sí, que hay que respetarlos, pero a Dios se le debe toda la gloria. ¿Te estás dando cuenta del contexto cómo viene? ¿Sigue? Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hermano, si tú le sirves a Dios, habrá recompensas. ¿Lo crees? Yo le sirvo a Dios. Bueno, no me gusta contarlo, pero yo veo la mano de Dios. Dice que estas señales seguirán a los que creen. Yo he orado por personas y han sanado. Y no me mires a mí, es Dios. Yo le he predicado a gente, yo he estado con personas que Dios ha hecho algo en sus vidas, pero es el don de Dios en ti. Y y eso se los regalo, hay una gracia especial para los que hacen discípulos. Amén. Dios tiene un cuidado especial para sus discípulos, pero Él es soberano. ¿Por qué te digo esto? ¿Cómo murieron los discípulos de Jesús? Los ahorcaron, o sea, no fue grato. Pero en el plan de Dios que Dios tiene para nosotros, dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, ¿sí? Entonces dice que nosotros no somos nada. Somos, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, y lo vuelve a decir, colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Les está diciendo, ¿sigue? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hermanos, ¿qué es un perito?
Alguien que dirige la obra, un arquitecto, dice. O sea, el que dirige. ¿Qué era Pablo en ese entonces? Aquel que puso la obra y él vigilaba que la obra se hiciera correcta. Y como él estaba viendo que esa obra se estaba dividiendo, ya unos eran de Pablo, otros eran de Apolos, ¿sí? Otros eran de Cefas, que es Pedro. Dice, aquí hay divisiones. No, todos somos un cuerpo en Cristo y todos somos iguales, ¿sí? Y él, como era el perito, él tenía que dirigir, ordenar las cosas que se estaban saliendo mal. Tú llegas a la construcción y ves que el ladrillo lo están poniendo por un lado. Hey, no, ¿dónde vas? Tienes que ordenarlo. ¿Sí me explico? Era lo que Pablo estaba haciendo. Sigue. ¿Ya? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nuestra base doctrinal, nuestro único Salvador es Cristo. Amén. Sigue. Y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Está haciendo una división entre dos tipos de edificación. ¿Sí? Estamos estudiando la Biblia. ¿Quién es el fundamento? Cristo. ¿Qué hay que poner sobre el fundamento? Mira, primero es oro, ¿sí? Plata, piedras preciosas. ¿Esos instrumentos se pueden quemar fácilmente? No, ¿sí? Y luego menciona madera, heno, hojarasca. El heno es las hojas secas o el pasto seco que se ocupaba para darle de comer a los animales, que fácilmente lo prende, se quema. Entonces Pablo está diciendo, Cristo es el fundamento, pero tienes que poner un fundamento sólido sobre Cristo. Si tu vida es ligera, como el heno, la hojarasca, se va a quemar, ¿sí? Va a ser probada, que realmente lo estés haciendo de corazón por Dios, no por querer agradar a la gente. ¿Sigue? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno sea el fuego la probará. Hermano, está hablando del purgatorio. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo pueden tomar un texto, sacarlo del contexto y hacer una doctrina, inclusive hacer una religión usando textos de la Biblia? ¿Te das cuenta? Dice entonces, y la obra de cada uno dentro de la iglesia será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. El día que estemos delante de Dios, sabremos quién es y quién no es. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Sigue. Si la obra de cada uno, no está hablando de la persona, o sea, sino de las acciones. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo. ¿Por qué? Está hablando de la iglesia que son salvos, que ya tienen como fundamento a Cristo. Pero muchos de los que están en Cristo no viven vidas correctas todavía. Están siendo santificados y no son honestos todavía. Entonces sus obras serán manifiestas. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Sí? Si bien él mismo será salvo, y aunque así como por el fuego, será probada ¿qué? Sus obras. ¿Sí? No está hablando del purgatorio, no está hablando de nada que ver con eso. Y sigue leyendo el texto, porque ¿qué es el contexto? Lo que gira alrededor del texto. Entonces, ya vimos lo que dice antes del texto, ahora vamos a seguir leyendo y veremos lo que dice después del texto. ¿Sale? Esfuérzate. Si ves a alguien que se está durmiendo, dile, hermano, ánimo. Cuesta aprender, pero es necesario. Amén. Dice,
¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, nuestro cuerpo es prestado y somos habitación, templo del Espíritu Santo para ser guiados por Él. No nosotros guiados por nosotros mismos. ¿Sigue? Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué le está diciendo? Que la sabiduría es de Dios. Y si está Pedro, Pablo, Apolos, esa sabiduría es de Dios. Si tú tienes sabiduría, hermanos, es de parte de Dios. Hay gente muy sabia, ¿sí? Pero dice, si tú eres sabio, debes de ser humilde para recibirla. ¿Sí? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Sigue? Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es de Dios. ¿Sí? Y mira cómo va terminando. ¿Sigue? Sea quien, Pablo tu pastor, tu líder, sea Apolos tu pastor, sea Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Cefas y Pedro es lo mismo. ¿Sí? Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es de Dios. Es lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían ellos? Estaban peleando quién era su líder, y Pablo les está diciendo, todo lo que ustedes hagan será probado. Y por último dice, regresan, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y ahí pudimos ver todo el contexto de un texto y nos damos cuenta que no está hablando ni siquiera del purgatorio, ni un lugar de muerte, ni está hablando ni siquiera del infierno o del cielo. Está hablando de una situación que estaba pasando en la iglesia, de un conflicto que había entre los hermanos, y Pablo escribe una carta para darle directrices y que dejaran de andarse peleando, ¿sí? Porque todo es de Dios y Pablo es un colaborador, tu pastor es un colaborador, tu líder, tu mentor son colaboradores de Dios, ¿sí? Pero todo le pertenece a Él. Hermano, ¿ese texto hablaba del purgatorio? No habla. En esos dos textos principalmente lo ponen como base para hablar del purgatorio. Hay muchos más, pero nos iríamos más tiempo. Igual sacados de contexto, ¿sí? Hay un pasaje en Segunda de Macabeos donde dice que unas personas que llegaron a un lugar y vieron personas muertas, dice que ellos pagaron una ofrenda por los muertos. Pero Segunda de Macabeos es un libro apócrifo, o sea, no es del canon de la Biblia. ¿Sí me explico? Ni siquiera es un libro que fue aprobado por los padres de la iglesia para poder seguirlo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, hermanos? Estamos viendo el tema de la glorificación y todos resucitaremos, unos para condenación y unos para vida eterna, y estaremos siempre con el Señor. Amén. Mira lo que dice Hebreos. Si le pudiéramos leer a la cuenta de 3, nos esforcemos. 1, 2, 3. Regrésalo tantito. De la manera que está, ¿qué? Establecido. O sea, ya Dios lo estableció, no lo establecieron los hombres. Esa doctrina del purgatorio, digamos, los primeros que los dijeron fue por el año 400 después de Cristo.
Posteriormente se estableció en el Concilio de Trenton en el año 1200. Pero no es una doctrina de Cristo, no es una doctrina de la Iglesia de Cristo, sino es una doctrina añadida. Les conviene que sea así, porque le sirvió por mucho tiempo a un rey, a un papa llamado León, el cual edificó la Basílica de San Pedro. Y como necesitaba recursos, contrató a una persona, también obispo, para predicar y hacer el pago de las indulgencias. Y ese pago, él decía, cuando tu moneda caiga en la canasta, el alma de tu difunto, ¡pum!, va a salir del purgatorio. ¿Quién no quisiera, si tiene alguien que falleció, quién no quisiera que saliera de ahí? Obviamente sabemos que no existe, pero te dijeron que existía. Yo no quiero que mi familiar sufra, entonces yo prefiero pagar. Y fue un engaño para poder construir la Basílica de San Pedro. Imagínate, o sea, es negocio, ¿sale? Entonces dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sigue? Así también Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez. Él murió, su sacrificio fue suficiente, hermanos. No necesitamos nada más para ser salvos. Es más, ni las obras nos pueden salvar. Nosotros lo hemos dicho, la religión no salva. No hay ninguna religión que te pueda salvar. El único que murió por tus pecados es Jesús. Solo a través de Él tenemos entrada al reino de los cielos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperan a Jesús? ¿De veras? Mucha gente no espera a Jesús. Es más, mucha gente lo espera mal, en pecado. Entonces Dios quiere que en este proceso de la vida nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Sigue? Dice Juan 3:17 y 18, lo vamos a leer. Dice, porque no envió Dios a su Hijo ¿a qué? Al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Jesús ya vino, gracias a Dios, ya murió de una manera terrible por nuestros pecados. Ese sacrificio satisfizo a Dios. Amén. Estábamos separados, Él murió, Él ganó la salvación por nosotros, y como nosotros no podemos alcanzar la salvación, Él la ganó y nos la regaló. Nosotros no podemos alcanzarla ni por obras, ni yendo a la iglesia, ni dando ofrendas, ni nada. Es un regalo. Amén. ¿Sigue? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces, hoy hemos aprendido algo que nos sirva de esperanza. Y hoy meditaba en algo en la mañana. Estamos hablando del cielo, estamos hablando del infierno, ¿sí? Algo que tenemos que saber en la doctrina cristiana, que un día estaremos delante de Dios. Imagínate, si tú murieras hoy, hermano, que hoy fuera tu último día de vida, ya no tendrás más. Hoy es tu último día. ¿Estarás a cuentas con Dios? A mí me ha tocado ver personas en el hospital donde trabajo y Dios permite la enfermedad. O sea, yo he escuchado personas que han confesado sus pecados antes de morir. Hay gente que ha sanado,
Pero hay gente que se pone a cuentas con Dios. Me tocó un señor en urgencias, 74 años, diabético, ya sin una pierna. O sea, por la diabetes se la fueron quitando. El otro pie a la mitad, por la misma diabetes se le infectaron los deditos. Y le dije a ese señor, le digo, ¿sabe qué? Pídale perdón a Dios por sus pecados. Póngase a cuentas con Dios. Y se me quedó viendo así como diciendo, pero pues yo qué pecado, mire, ya no puedo hacer nada. Le digo, mire, a lo mejor por su edad y por su condición física, usted ya no pueda pecar. Pero ¿qué tal en sus tiempos? Le digo. Y hasta le brillaron los ojos. Digo, hay pecados que nosotros hicimos en nuestro pasado y Dios está permitiendo que usted esté enfermo para que usted busque a Dios, se ponga a cuentas con Dios. Entonces, hay mucha gente que va a pasar así, Dios en su misericordia, gente que nunca le sirvió a Dios, gente que nunca fue a la iglesia, pero que en ese momento Dios va a mandar a alguien a predicarles el evangelio, y por causa de escuchar el evangelio, como aquel que estuvo en la cruz, fue un ladrón y la misericordia de Dios estuvo ahí. Hay gente así que va a alcanzar la salvación por escuchar el evangelio, creer y decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, y va a pasar por creer en Jesús. Nunca fue a la iglesia, nunca sirvió a Dios, pero estamos los otros. Yo me cuento como uno de ellos, tú te cuentas como uno de ellos, que Dios te alcanzó, pero todavía no vas a morir. ¿Qué vas a hacer con la salvación que Dios te dio? Hay mucha gente que necesita ser salva y las señales en el mundo están, ¿sí? Pestes, hambres, terremotos. Si nosotros estuviéramos en Irán, en esos lugares, hay bombardeos, lo que pasó en Cancún. O sea, el mundo está hablando que Cristo viene, pero a nosotros podemos estar en paz, ¿no? Podemos estar económicamente bien. Tú puedes estar en una situación que tú dices, oye, Señor, gracias porque no tengo problemas. Pero si tú eres salvo, tú ahora te metes en problemas por salvar a otros. Amén. Por pedirles que Dios haga su obra. Y Dios te alcanzó para alcanzar a otros. ¿Me ayudas, Paco? Pasa a la última. Con eso terminamos. ¿Existe el purgatorio en la Biblia? No existe. Ni en palabra ni en doctrina. ¿Sí me explico? ¿Por qué tenemos que saber esto? A veces nos dicen, pastor, hay una paciente en tal lugar, está agonizando. Vamos. Y hemos ido a orar por personas. Yo en el trabajo tengo una gran responsabilidad. A veces me ha tocado orar por personas que se entregan a Cristo y son salvas. Me tocó orar por una joven de 32 años, lo he platicado. Esa joven adoraba la muerte, tenía tatuajes de la muerte. Le prediqué a Cristo 10:30 de la noche, vi la hora, le hablé de Jesús, le dije que se arrepintiera, que buscara al Señor. Y al final que le expliqué todo, le dije, ¿me dejas orar por ti? ¿Me dejas orar por ti, que tú le entregues tu vida al Señor? Me dice, mira, yo tengo mis creencias. Dice. O sea, está bien lo que tú me dices. Y si quieres orar por mí, pues ora por mí, dice, pero yo tengo mis ideas y yo tengo mis creencias. Sale, me dice. Digo, sale. Y oré, porque me permitió orar por ella. ¿Qué oré, Señor? Abre su entendimiento. Dice que la palabra no vuelve vacía, yo lo creo. Oré por esa joven, estaba muy gordita. Terminé de orar y me salí del cubículo. 5:40 de la mañana falleció. Nos hablaron, cayó en paro y murió. Y hay una unción. Y me sentí mal por ella. Yo le dije, Señor, yo hice mi parte. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte.
Amén. Y tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude. Hoy venimos a una reunión. Muchos vinieron por causa de sus hijos para verlos cada trimestre. Hasta ampliamos más para que vengan, escuchen, disfrutemos ver a nuestros hijos. Pero ¿sabes por qué más te trajo el Señor? Tal vez tú ya sabías esta verdad y gloria a Dios, fue repaso. Tal vez tú no lo sabías, que solamente tienes esta vida, hermano, que ya no hay más. Y que tu familia también nada más tiene esa vida. Ya no habrá más. Entonces tenemos que pedirle al Señor por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia. Que Dios haga su obra en nosotros y que el Espíritu Santo siga haciendo su obra en nosotros para que seamos testimonio de verdad. Me gusta esta ilustración. Imagínate que el mundo es un barco que está en alta mar. El mundo es un barco enorme que está en alta mar, pero ese barco ya se le está metiendo el agua y ese barco se está inundando. Y ese barco un día va a hundirse. Y todos los que están en ese barco van a morir. Sí o sí. O sea, este mundo va en decadencia. Pero de repente mandaron avisos y llegaron, se escuchó el sonido de un helicóptero entre el barco, entre la noche. Y comenzaron a llamar personas para ser salvadas. Y tenían una lista. Y en esa lista dijeron: a ver, Pedro, a ver, Juan, a ver, Lupita. Y entre ese nombre estabas tú. Súbase al avión. ¿Y tú cómo? ¿Pero por qué? Súbase, usted está en la lista. Y tú te subes al helicóptero y el helicóptero despega. Pero ese barco se sigue inundando. Todavía no se ha inundado, pero va inundándose. Entonces tú ahora ya no estás dentro del barco, tú vas en el helicóptero y ahora ves de lejos el barco y tú dices: oye, se va a ahogar esa gente, pero yo ya me salvé. Y tú te vas en el helicóptero y te llevan a tierra firme y eres salvo. Dices: Señor, gracias porque me salvaste, gracias porque no morí ahogado. Pero como el tiempo se acorta, la inundación avanza y ese barco se va a acabar. Y ahora necesitamos menos tiempo para salvar más gente. Hay una parábola donde invitan a las bodas y Jesús dice en esa parábola: pues vayan por las plazas, vayan por todos lados a predicar, porque era una urgencia, porque las bodas venían. Entonces así estabas ya tú en algo firme, en tierra, y comienza una sirena a decir: necesitamos voluntarios, porque los que están sirviendo no alcanzan y el barco se va a inundar. Entonces necesitamos voluntarios que ahora tú ya estás salvo, pero ahora que expongan su vida para regresar al barco y salvar a los que todavía están ahí. En un pasaje en las Escrituras dice: ¿quién irá a salvar a otros? Dice que el profeta dijo: heme aquí, envíame a mí, yo quiero ser voluntario. Y ahora tú te subes al helicóptero ya no para ser salvo. Tú ya eras salvo. Ahora que estás exponiendo tu vida, ¿para qué? Para salvar a otros. Hay gente que te rechaza. Hay personas que les he predicado y me dice: yo trabajo de enfermero. Le digo: ¿te puedo hablar de Dios? Me dice: no, gracias. O les empiezo a hablar de Dios y me dice: mira, atiéndeme con lo que haces, pero no me hables de Dios, por favor. Y yo soy respetuoso, le digo: ok, pero oro por esas almas. Y con uno que tú salves, hermanos, ya los libraste de la garra del infierno. Si alguien esta mañana lo creyera, hermanos, yo anhelo que tú lo creas. Si alguien esta mañana entendiera que hay un cielo
que hay un infierno, que Jesús ya hizo todo, que Jesús ya murió, ya derramó su sangre, la salvación está ahí, delante de nosotros. La gente no quiere la salvación. La gente quiere vivir bien sin Dios. No se puede. Amén. Pero hay un llamado hoy para ti, para arrepentimiento y un llamado a servir.